es solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Tuvimos una convención hispana el año pasado, en noviembre, denominada Jesús es la luz del mundo. Es necesario que desde los púlpitos retomemos la predicación acerca de Jesucristo. Él es la figura principal. Él es el prototipo. Él es quien debe de ser exaltado. Y Él es quien debe de ser seguido por cada uno de nosotros. Solo Jesucristo salva. El tema de la salvación es un tema un poquito complejo. El tema de la salvación es bien amplio y abarca toda la Biblia, y hay una revelación progresiva desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento acerca del concepto de salvación y de cómo es que Dios salva a los seres humanos. A usted y a mí, que somos seres humanos creados a su imagen y semejanza. El texto que mi hijo estuvo leyendo, vaya conmigo otra vez, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, vamos a ver otra vez ese texto. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Amén. Pues bien, pueden sentarse. El verso clave, todo es importante aquí en estos 6 versículos. Pero el verso clave que voy a tocar es el verso 2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Dije ahorita que el tema es, ¿cómo es el tema? Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Entonces, el tema de la salvación es un tema que nos atañe a todos nosotros. ¿Quiénes quieren ser salvos de los que están aquí? Levanten la mano, levántela. ¿Quiénes quieren ser salvos? Déjame ver si hay alguien que no la levanta para preguntarle que por qué no quiere ser salvo. Todos los seres humanos queremos ser salvos. ¿Pero salvos de qué? ¿De qué es que queremos ser salvos? ¿De qué queremos ser salvos? Vamos a ver de qué debemos usted y yo ser salvos. ¿Por qué debemos de ser salvos? ¿Para qué debemos de ser salvos? ¿Quién es el que salva? ¿Quiénes pueden ser salvos? ¿Quiénes serán salvos? Porque la Biblia dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha y muchos son los que transitan por
por la puerta ancha. Son muchos los llamados y son pocos los escogidos o elegidos o señalados, como usted lo quiera decir. Entonces, usted y yo tenemos como concepción, como una preposición, como algo que conocemos, que no todos los seres humanos serán salvos. ¿Cuántos están conmigo? Aunque la Biblia dice que Cristo murió por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque la Escritura dice que la voluntad de Dios no es que ninguno de nosotros perezca, ni de nosotros los que estamos aquí en la iglesia, ni los que están afuera. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Entonces vemos por las Escrituras que el amor de Dios y el deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva, que todos nos salvemos. Otro texto que hemos tocado en este tiempo de los 3 días de campaña es el texto de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, y en su capítulo 2 y en su verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. Entonces Dios quiere que todos seamos salvos, que no nos condenemos. Dios quiere que todos nosotros veamos su rostro al final de nuestra jornada, para Él decirnos a usted y a mí: bien, buen siervo, ven mi hijo querido, mi hijo amado, ven a deleitarte con tu Padre por la eternidad. Mire, todos los que estamos aquí levantamos la mano cuando yo pregunté que quiénes quieren ser salvos, quiénes quieren ir al cielo, quiénes quieren pasar la eternidad con Dios en el cielo. Aquí levantamos toda la mano. Si salimos allá afuera y hacemos una reunión con toda la gente que pasa por la calle y le preguntamos que si quieren ser salvos, ¿qué usted cree que ellos van a responder? Ellos van a responder que sí, que quieren ser salvos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el meollo del asunto? Si Dios quiere salvar y el ser humano quiere ser salvo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde existe el problema de que Dios quiere salvar y el ser humano quiere ser salvo? Una noción la tenemos aquí. Todo el mundo levantó la mano, porque todos queremos ser salvos. Ahora, ¿qué implica ser salvo? ¿Cómo somos salvos? ¿Y cuáles son las responsabilidades que yo voy a tener como ciudadano del cielo aquí en la tierra, para yo atesorar la salvación que ya Dios me da a través de Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. ¿Quiénes tienen seguridad de salvación de los que están aquí? Yo quiero que usted me levante la mano quien se siente seguro que está salvo en esta sala. Aleluya. Ay, santo. Hay problema aquí. Hermanos, esto no tiene que ver con usted dársela de Superman o de Supermujer. Esto no tiene que ver con eso. Esto no tiene que ver con que si usted levanta la mano van a decir: mira este o mira esta, levantando la mano a esa pregunta, que ¿quién tiene seguridad de salvación aquí? Adiós, pero que si nosotros somos cristianos y si nosotros somos bíblicos, usted y yo tenemos que levantar la mano. Si usted es cristiano y es bíblico, usted tiene que levantar la mano si alguien pregunta que si usted tiene seguridad de salvación. Mire, con respecto a esto de la salvación,
hay 4 categorías de personas. Están los que saben que no tienen salvación. Están los que son salvos y no lo saben. Están los que son salvos y lo saben. Y están los que no tienen salvación y se creen que tienen salvación. Escuche eso. Ellos hay personas que son sinceras en la calle. Que cuando usted lo aborda con el evangelio y usted le pregunta, ven acá, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo tú te sientes espiritualmente? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que si en este momento a ti te llega la muerte, tú vas a entrar al reino de los cielos? Hay gente sincera que dice, yo no voy a entrar al reino de los cielos. Yo no sé si voy a entrar. Hay otro, yo no sé si voy a entrar. Hay otros que dicen, sí, yo voy a entrar con seguridad. Hay otros que dicen, quizá yo entre. Quizá yo voy a entrar. Dile al que está a tu lado, tú tienes que estar definido. Díselo, tú tienes que estar definido. Tú necesitas estar seguro o segura de para dónde tú vas si te llega el día de tu muerte. Tú necesitas tener seguridad en tu vida de quién es tu Dios. ¿Cuál es el Dios que tú le sirves? Tú necesitas entender lo que la palabra de Dios declara. La palabra de Dios es poderosa. Y ellos hay cristianos que no levantan la mano así en alto cuando se hace esa pregunta, porque ellos entienden que no son perfectos. Porque ellos entienden que quizás no están totalmente bien espiritualmente hablando. Porque ellos entienden que de vez en cuando dan su cojeadita o meten la pata, como decimos nosotros. Y está bien que usted se sienta así. Pero yo quiero que usted sepa que la salvación no depende de ti. Porque si la salvación dependiera de ti en algún sentido, manera o circunstancia, Cristo no muere en la cruz del Calvario por ti, por mí. Si por tus buenas obras o por tus muchas oraciones, intercesiones, ayunos y predicaciones que tú te vas a salvar, entonces Cristo murió en vano. Esas son cosas que le hacemos los que estamos salvos para honrar al que nos salvó. Esas son cosas que se muestran en la vida de uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo, en la vida de uno que está lleno del Espíritu Santo, en la vida de uno que el Espíritu Santo muestra su fruto a través de él o de ella. Pero si tú estás todavía pensando que por hacer cosas, que por hacer buenas obras o que por portarte bien es que tú vas a entrar al cielo, te lo digo desde ahora, estás muy equivocado o equivocada. No me malinterprete tampoco, porque no estoy hablando en el sentido de inactividad o que usted se va a sentar en una silla y va a esperar que le llegue la muerte, o que usted se va a olvidar de quién fue que lo señaló a usted y a mí y lo selló con el Espíritu Santo. Tú tienes el sello del Espíritu, tienes las arras del Espíritu de Dios en tu vida, la garantía de que tú y yo llegaremos a la meta. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Él te dio el Espíritu Santo, Jesús dijo, te va a guiar a toda la verdad. Si te deja guiar, te va a guiar por el buen camino. No vas a fallar, no vas a resbalar, porque estás agarrado del Todopoderoso y el Espíritu Santo, que es Dios, que es el otro consolador, que es el Paracletos, te va a guiar.
Esa palabra que está ahí en Primera de Juan capítulo 2. Aleluya. Esa palabra abogado, que dice que si alguno de nosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En otra versión dice intercesor. Pero la palabra abogado es una palabra poderosa. Y la palabra que Jesús utiliza cuando se refiere al Espíritu Santo en Juan 14 y Juan 16 es la palabra paracleto. Eso significa que es alguien que te va a asistir, que es alguien que te va a fortalecer, que es alguien que te va a consolar, que es alguien que va a estar contigo anytime, todos los tiempos, siempre estará contigo para guiarte, para desarrollar en tu vida el propósito que Dios tiene contigo. El Paracletos, el Espíritu Santo, es Dios en usted y en mí para que no haya ningún tipo de fallo. Para que usted y yo no digamos después, no, que yo no pude por esto, por aquello. No hay excusas, hermano. Es tanto así que para que tú no te excuses, Dios dijo, no, si yo me quedo afuera todavía hay muchos problemas, déjame meterme adentro. Y por eso es que Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, entonces usted y yo debemos de modelar a Dios en nuestra vida. Y cuando se habla acerca de este tema de la salvación, entonces usted y yo tenemos que estar bien claros. Si usted y yo somos de los que Cristo rescató del reino de las tinieblas y lo trajo al reino de la luz, ¿o qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Si todavía estamos transitando de aquí para allá o de allá para acá, o pensamos que estamos en el medio, o yo no sé dónde quizás usted piensa que usted está. Pero la Biblia es muy clara cuando la Biblia dice que Cristo, el Hijo de Dios, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Y ahora usted y yo hemos venido a ser gente santa, un real sacerdocio, un pueblo santo y adquirido por Dios para anunciar las buenas obras que Dios ha preparado, para que anunciemos el carácter de Dios y para que usted y yo modelemos en nuestra vida una vida santa y piadosa. Y eso es lo que el mundo está esperando de usted y de mí. Es más, ellos creen que usted y yo somos perfectos. La gente que no es cristiana cree que los cristianos son perfectos y tienen que vivir una vida perfecta. Hay un proceso en nuestras vidas. Hay un proceso que es desde que nacemos hasta que morimos. Y todos somos falibles, tenemos debilidades, todos tenemos defectos, tenemos fallas que son por defecto, o sea, que vienen de fábrica. Y una de ellas es el pecado que está en el ser humano. Es el virus del pecado que está en todos los seres humanos. Entonces, ese virus del pecado necesita un antídoto. Todo virus necesita una vacuna, ¿verdad que sí? Mira, hermano, nos metieron al medio con el coronavirus. Porque lo que le inyectaron al que se inyectó no fue una vacuna. Fue un experimento de cosas que usted y yo ni sabemos qué fue lo que le pusieron a los que se vacunaron. No le voy a meter miedo. Si usted es cristiano, usted está lavado con la sangre de Cristo. Pero no fue una vacuna, porque las vacunas tienen características específicas y esa que le pusieron no estaba categorizada como una vacuna de las que se usaban anteriormente. Y es por eso que usted está viendo mucho paro cardíaco ahora mismo. Y se van a desencadenar muchísimas enfermedades que son enfermedades autoinmunes.
que son provocadas por el mismo sistema inmunológico que tiene que proteger su cuerpo suyo. Él mismo la va a reproducir, ya usted sabe. Pero el punto es que el pecado como virus en todos los seres humanos, desde que usted y yo nacemos hasta que morimos, necesita un antídoto, necesita una vacuna. Y la Biblia dice, aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 2, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Que Él hizo un sacrificio vicario, que significa que Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, para Él llevar tus pecados y mis pecados en su cuerpo. Y Él entonces padecer la consecuencia del pecado por ti y por mí, que es la muerte. Por eso fue que Él murió. Él tuvo que morir, y por eso fue que Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la soledad de Dios, porque Dios no hace liga con el pecado. Y en el momento en el que Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, tenía que sentir la soledad, tenía que sentir ese sentimiento de sentirse solo en esa cruz del Calvario, llevando tu pecado y llevando mi pecado. La palabra propiciación que es utilizada aquí en este capítulo 2 de Juan significa que Cristo con su sacrificio cambió el desenlace de lo que era que venía sobre usted y sobre mí, que era la ira de Dios. Con su sacrificio Él hizo que la ira de Dios se tornara en gracia para contigo y conmigo. O sea, Él fue propicio delante de Dios para contigo y conmigo, para que usted y yo no recibiéramos ira, sino gracia, misericordia y perdón de parte de Dios. Y es por eso que entonces, ya en vez de ser enemigos de Dios, usted y yo pasamos a ser hijos de Dios y a pertenecer a la familia de Dios. Por Cristo y por su sacrificio. Entonces, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Significa perdonar, significa perdón de pecados. Si no había derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento a través de los corderos, cada año se tenía que hacer ese sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Y Cristo, como Cordero de Dios, simboliza ese Cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento antes era para cubrir los pecados, pero ahora en Cristo es para removerlo, es para quitarlo, es para perdonarlos, es para limpiarlos, de tal manera que antes la gente se comprometía con llevar el animal y ser sacrificado, y después otra vez volvía a sus quehaceres pecaminosos, a sus actividades, porque no involucraba su corazón. Pero ahora, como dice la Biblia, que Dios iba a hacer una transformación y que iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Gloria a Dios, aleluya. Y que nadie iba a decir conoce al Señor, sino que todos lo iban a conocer a Él. Entonces, ahí se aplica lo que vino en el Nuevo Testamento, llamada la dispensación de la gracia, en la dispensación que usted y yo estamos, en la que Dios nos perdona, nos limpia y nos toma como su habitación y tabernáculo para Él vivir en usted y en mí. Para que usted y yo seamos de los que en esta generación levantan el nombre de Dios en alto. Hacen que el nombre de Dios sea santificado. Solo Jesucristo salva. No hay otro. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay nadie más. No hay otra autoridad. Dice el escritor de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Se sentó a la diestra de Dios en la majestad, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó mayor y excelente nombre que ellos. Por su sacrificio somos perdonados, somos purificados, somos lavados de todos nuestros pecados. Entonces dice el apóstol Pablo que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, profetizada por los profetas. La justicia de Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo. Y ya ahora usted y yo no estamos bajo el poder del pecado, sino que hemos sido hechos libres del poder del pecado, hechos siervos de Dios, y tenemos un fruto por delante que se llama la santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces solo Jesucristo salva. No hay nadie más que sea un abogado, que sea un intercesor, que sea un sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote en la presencia del Padre. Él es el único que aboga por ti y por mí. No hay más nadie. Es lastimoso decir cosas que la Biblia no dice, establecer cosas que no saben, porque si algo está claro en la palabra de Dios, es que Jesucristo es el único Salvador. Él es el único Salvador. El ángel se le aparece a María y le dice que ella va a dar a luz un hijo y que llamará su nombre. Sí, lo dice también. Pero en esta parte dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no solamente en sí mismo salva, el nombre que le fue atribuido significa Salvador. Y fue enviado para salvar a su pueblo. Lo que pasa es que su pueblo lo rechazó. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces, Jesús habló de su rebaño y habló de otro rebaño que Él también tenía. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar de 2 en 2, a los 12, ¿qué es lo que le dice? No vayan donde gentiles. No entren donde esa gente. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y prediquen el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, prediquen el evangelio. Pero antes de él ascender a los cielos le dice: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí para que sean investidos de poder de lo alto, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El evangelio, la buena nueva de salvación, no eran solamente para el pueblo. A Abraham Dios le dijo: en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los planes de redención y de salvación de Dios son eternos, y Dios muestra su misericordia para contigo y para conmigo en este tiempo, en un tiempo en el que Dios quiere que tú y yo mostremos lo que Él ha puesto en ti y en mí. Que seamos de esos
que trastornan el reino de las tinieblas. Que seamos de esos que son un referente para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para todo el mundo. Dios está esperando que usted y yo mostremos quién nos habita. Entonces, Jesús es el Salvador. Cuando se habla de salvar, se habla de que se está en un riesgo o peligro, porque si no, no necesita que se salve. Hay un riesgo o peligro que puede causar la muerte, que puede llegar a causar la muerte, que puede dañarte gravemente o que puede llevar a causar la muerte. Una de las personas que se ven más en riesgo de muerte en Estados Unidos son los bomberos. En ese país hay muchos incendios a cada rato. Y los bomberos son los que están ¿para qué? Para salvar a los que están dentro de los lugares que están cogiendo fuego, valga la redundancia. Entonces, si no hay fuego, ¿los bomberos salen? No. Tiene que haber una alarma que se active para que los bomberos entonces les llegue la señal y ellos arranquen entonces hacia el lugar que esté en peligro. Y ellos se van a dirigir hacia allá. Y ellos tienen en su mente que si tienen que dar su vida para salvar a alguien que está metido en ese fuego, ellos están entrenados para eso. Entonces la idea es que a alguien que se salva está en un riesgo o peligro muy grande, yo diría inminente. Entonces, toda la humanidad, todos nosotros, los seres humanos, por el virus del pecado, estamos en un riesgo de muerte inminente. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Si no resolvemos el problema del pecado en nuestras vidas, tenemos la muerte atrás. Y hay dos tipos de muerte. Hay dos tipos de muerte. Entonces, ¿de qué peligro Cristo nos quiere salvar? ¿Cuál es el peligro al que usted y yo estamos expuestos? La Biblia le llama Hades, Seol, que es lo mismo que infierno, la palabra que usted y yo conocemos en español. Infierno. Lugar de tormento. Después de la separación de la parte material y la inmaterial, la parte material va al polvo, o sea, el cuerpo va al polvo de donde fue tomado, y la parte inmaterial, la cual es el alma, se separa del cuerpo para llegar a uno de dos lugares. O sea, un lugar de tormento, que es el infierno, o un lugar de paz, que es la presencia del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Hasta el momento en el que Jesús llega aquí, existía y existe ese lugar donde iban los muertos, que es el Seol o Hades, que es el lugar de los muertos, a donde iban los muertos. Pero cuando Cristo muere, es sepultado y resucita, hay un cambio. Hay un cambio de lugar. Porque Pablo dice que los que mueren en Cristo van a la presencia del Señor. Antes se iba al lugar de los muertos, al seno de Abraham. Y si vamos a la parábola o la enseñanza de Jesús que está en Lucas, si mal no recuerdo, capítulo 16. Entonces, ahí en esa parábola nosotros podemos ver esa identificación de este Hades o Seol, y de que había una separación, que habían dos lugares en el mismo lugar, o dos espacios en el mismo lugar, uno de paz y otro de tormento. Entonces, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso fue lo que ocurrió. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Mire a quiénes menciona aquí. A los mentirosos. Yo creo que la mentira es el pecado más producido que existe. Los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, no coman del árbol porque ciertamente morirán, se estaba refiriendo a las dos muertes, pero que una tiene que ser primera y la otra se va a dar después. Gloria a Dios. Entonces la muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte segunda es el resultado del juicio por los pecados cometidos. Pecados que no fueron redimidos por Dios. Si alguien muere y sus pecados no fueron redimidos, no fue perdonado y sus pecados no fueron limpiados, entonces esa persona tendrá una muerte segunda. Si no recibió perdón antes de morir, si no se entregó, si no recibió la gracia de Dios, la provisión de Dios, que es ¿quién? Jesús, el que es el Salvador. Entonces, Dios envió a su Hijo como un cordero que con su muerte quita el pecado del mundo. Pero para ser perdonados debemos de creer que con su sacrificio Él pagó la deuda de mis pecados y tus pecados. Como la salvación es individual, también la condenación será individual. Cada alma que pecare, esa alma morirá. Yo no voy a arrastrar a mis hijos no me van a arrastrar a mí. Mi esposa no me va a arrastrar a mí y yo voy a arrastrar a mi esposa. El alma que pecare, esa alma morirá. Por lo tanto, entonces, apercíbete del gran peligro en el que tú y yo estamos, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte física, muerte primera y muerte segunda. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 versículo 12. El término muerte significa separación. Eso es lo que ocurre. Cuando alguien muere, ¿qué ocurre? Se separa del cuerpo. El cuerpo está constituido, algunos creen que solamente es por alma y cuerpo, y otros creemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo, como lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, el espíritu es la parte más sublime del ser humano, que es la que se reconecta con la fuente, que es Dios, y el espíritu humano transforma al alma, y el alma entonces se ajusta y utiliza el cuerpo para glorificar a Dios. Si tu alma está dislocada y quiere hacer lo que le da la gana, es porque tu espíritu no le está dominando, no le está suministrando. Es porque lo espiritual no tiene preponderancia en tu vida. Es porque lo espiritual está carente en tu vida. Y los deseos del alma están aflorando y se están manifestando más que los deseos del espíritu. Y cuando tu deseo de la carne es mayor que tu deseo por amar a Dios y servirle a Dios, entonces es problema, y un problema serio. Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 1: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque los que siembran conforme a la carne morirán, siembran para muerte, pero los que siembran conforme al Espíritu segarán vida y paz. Wow, qué gloriosa palabra del Señor. Entonces, en Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie quiere ir a ese lugar. Todo el mundo levantó la mano ahorita para salvarse, para ir al cielo. Yo creo, nadie quiere ir al lago de fuego y azufre. Levanten la mano los que quieran ir. Nadie quiere ir a ese lugar. Pero no dependerá solo de no querer ir. No dependerá solo de que tú no quieras ir, sino de tomar la decisión que nos da entrada al reino de Dios. Esa es la decisión poderosa. La decisión que tú y yo debemos de tomar. Yo la tomé hace 20 años atrás.
y la estoy manteniendo. Estoy haciendo firme mi vocación y elección en Cristo Jesús. Estoy peleando la buena batalla de la fe. He echado mano de la vida eterna. Por lo cual me está guardada la corona de vida y de justicia, la cual me dará el Señor luego justo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Quiénes aman la venida del Señor? ¿Quiénes pelean contra el pecado, aún contra el pecado hasta la muerte? Porque los que quieren ser salvos tienen que pelear. ¿Quiénes pueden ser salvos? ¿Todos los seres humanos pueden ser salvos? Pueden ser salvos, porque Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Pablo dice, 1 Timoteo 1, 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para salvar a quiénes? A los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si tú no te identificas tú mismo como un pecador o una pecadora, tú no puedes recibir salvación. Porque no te capacita, o sea, tu mente no puede hacerte acceder a algo que tú no crees que tú no necesitas. Y si tú no te ves como un ser humano pecaminoso, como un ser humano que tiene multitud de pecados, entonces la gracia de Dios no es para ti. Porque Él murió por todos los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, para Él mostrar en mí el primero toda su clemencia, todo su amor y toda su bondad, habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia. Aleluya. Él se identifica como un pecador. ¿Te identifica como un pecador? Mire, yo me identifico como un pecador. La única diferencia entre todos los pecadores es que habemos pecadores y pecadores redimidos. Porque nosotros, mire, nosotros no dejamos de pecar. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que dejó de pecar, dígame cuál es el truco. ¿Cuál es el secreto? Porque mire, dice la Biblia que el pecado fue condenado en la carne. En esta carne que usted y yo tenemos. Y no tenemos que emborracharnos, no tenemos que fornicar o adulterar, no tenemos que robar con la mente. Mire, en su mentecita suya y mía, tranquilo, ahí mismo donde usted está, donde yo estoy aquí, ahí vienen esos pensamientos. Vienen y son producidos por usted y por mí. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, y eso es lo que contamina. Y si tú no te crees, si tú te crees Superman o Superwoman, Supermujer, entonces la gracia de Dios te va a rebalar. Porque es que Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los que se humillan. Los que reconocen su debilidad, los que se humillan, a eso es que Dios levanta. Y lo que sea que tú tengas como una debilidad, que tú le hayas pedido a Dios que te lo quite, si Dios no te lo quita, porque Él sabe. Porque a Pablo Él no se la quitó. El aguijón Él no se lo quitó a Pablo y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Yo te voy a mostrar que yo te sustento y que yo soy tu fuente. Y cuando venga eso, venga a mí. Es para que venga a mí, para que sepa que yo soy el que te sustento. Entonces, hermano, Dios se la sabe toda. Nadie va a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Por eso todo lo que usted siembra, usted va a cosechar. Si usted vive una vida libertina sobre este mundo, llevándose a todo el mundo por delante, viviendo solamente para usted y para su carne, de una manera egoísta y soberbia, ¿qué usted cree que usted va a conseguir? Así mismo, como usted quiere todo para usted y usted está solo, así mismo usted va a estar solo para allá. Porque usted no quiere estar en comunidad con nadie, ni quiere ayudar a nadie.
ni quiere bendecir a nadie. Y lo que está pensando es solamente para mí, para mí, para mí, para mí. Alma, gózate con todo esto que he construido. Alma, deleítate en toda esta riqueza, en todos estos bienes que te he preparado. Hermanos, todo es vanidad sobre esta tierra. Todo es vanidad sobre esta tierra. Todo es vanidad, y al cielo no va a entrar carne ni sangre, ni lo que tenga que ver con este mundo físico en el que usted y yo estamos viviendo. Nada entrará al reino de los cielos. Todo esto será quemado por el fuego. Los elementos ardiendo se fundirán y habrán cielos nuevos y tierra nueva al final de los tiempos. En los tiempos escatológicos. Entonces, ¿para qué tú estás sembrando? Yo estaba compartiendo un jueves de esto en el culto de las damas. Estamos a principios de año. ¿Cuáles son tus planes espirituales? ¿Qué tú tienes en mente para Dios en este año? ¿Qué es lo que tú estás concibiendo en tu mente como lo prioritario en tu vida? ¿Qué es lo que tiene preponderancia? ¿Tiene Dios preponderancia en tu vida o no? Vamos a verlo en este nuevo año que empieza. ¿Qué es en realidad lo que tú estás persiguiendo sobre esta tierra? Porque todas las cosas son necesarias. Hay muchas cosas que son necesarias, pero la Biblia dice que nadie se autodenomina soldado a sí mismo, sino aquel que lo eligió y lo escogió. Y aquel que fue elegido no se enrede en los negocios de la vida, para agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Nos vamos a seguir enredando, hermanos. Dile al que está a tu lado: te vas a seguir enredando con las cosas del mundo. Vas a seguirte relacionando con el mundo y sus cosas. Vas a tener más lazo más fuerte con el mundo y sus cosas que con Dios y su reino. Hello. ¿A qué es que tú y yo le vamos a dar más importancia en este tiempo? Yo te pregunto, ¿a qué es que le vamos a dar más importancia? A lo que Cristo hizo por ti y por mí. A ese sacrificio, que tú y yo le vemos ese sacrificio en alto, caminando en integridad, mostrando una buena conducta como creyentes en Dios que somos. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, si no te identificas como alguien que necesita la gracia de Dios, la gracia de Dios no te puede alcanzar. Hasta que tú no entiendes que tú eres pecador, pecadora, que yo soy pecador y pecadora, entonces la gracia de Dios no va a ser efectiva en tu vida y en mi vida. El perdón de Dios no se comprende desde otro punto de vista que no sea desde el punto de vista de nuestra caída, del pecado, de la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos y que necesitamos resolver en nuestras vidas. Es lo más urgente que tú y yo tenemos que resolver. Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ahora, ¿en qué consiste la condenación? Juan lo dice. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta en qué consiste la condenación? La condenación consiste en que hay mucha gente que está en tinieblas y la luz le llega y ellos prefieren estar en tinieblas que moverse hacia la luz. Es algo que hasta lógicamente hablando es absurdo.
Hasta lógicamente hablando es algo absurdo. ¿Qué se puede hacer en tinieblas? Te voy a poner este ejemplo. Moisés, Éxodo, las plagas, una de ellas, la plaga de las tinieblas. 3 días de plaga. Nadie se movió del asiento donde estaba. Densas tinieblas en toda la tierra de Egipto. Nadie pudo ver a su vecino, nadie pudo hacer. En 3 días, hermano. Usted se puede imaginar, 3 días. Nadie pudo hacer nada. Físicamente hablando, no hay productividad. Usted no puede moverse porque la oscuridad no lo deja. Y si se mueve tiene que tener mucha cuenta, porque si hay un hoyo usted se va a caer. Usted está en peligro, en oscuridad, completamente. Hay una inactividad. Eso Dios quiere quitarlo de tu vida. Porque el que no está en Cristo no está en la luz, está en las tinieblas. Y termino con esto. Hay 2 reinos. 2 reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es el que tiene el reino de la luz. Satanás, el adversario, el tentador, el acusador, es el que lidera el reino de las tinieblas. Tinieblas, pecado. Tinieblas, muerte. Perdición. Cristo, verdad, justicia, perdón, gracia y salvación. El reino de las tinieblas, perdición y condenación. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la decisión que los amigos van a tomar? Y usted dirá, bueno, es que yo todavía estoy joven y yo quiero todavía emprender un poquito más y conocer un poquito más, dar un poquito más de vuelta. Es un peligro inminente en el que tú estás, tú no lo estás entendiendo. Tú estás en la mano del diablo y el diablo lo que quiere destruirte. Es por la misericordia de Dios que todavía no te ha desbaratado. Porque es que si tú estás en el reino de las tinieblas, tú estás fuera de la cobertura de Dios. Y es que a Dios no se le busca a mi manera. No. Dios revela en su palabra cómo tú y yo nos podemos acercar a Él. Dios no recibe nada que no venga de Cristo. Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Y no hay ninguna transacción de la tierra al cielo que no sea a través de Cristo. No hay ninguna. Entonces no crea que tú vas a poder llegar por otro lado, por otro camino. Hay otro camino, hay otra vía. No hay por dónde moverte, porque es que solamente hay 2 caminos, el ancho y el estrecho. No hay escapatoria desde el punto de vista de la elección. Es uno entre 2 que tú vas a elegir. No hay más caminos, no hay más probabilidades. Y yo hace 20 años de mi vida le doy gracias a Dios que a los 20 años, acabándome de llevar a mi mujer, que ya se fue conmigo, aquí soy conmigo. El Señor me capturó, hermanos. Y hace 20 años de eso. Ya hace 20 años. Y quiero vivir para Dios todo el tiempo que yo esté sobre esta tierra. Y oro siempre a Dios para que me ayude a mantener esa palabra. Porque todo lo que tú dices que tú crees, todo lo que tú declaras como que tú crees, como que tú estás convencido de eso,
será probado. Será probado. Porque tu fe tiene que ser hallada en gloria cuando sea pasada por el fuego, como se prueba el oro. Tu fe y mi fe. Así que para los amigos que están aquí no queremos meter